Hermanos, venimos hablando sobre el tema el justo juicio de Dios final para la humanidad. Conocido, y esto aún en el mundo de los incrédulos, se habla del juicio final. La Biblia habla del juicio final. Es un tema importantísimo porque en este juicio todos los seres humanos que han existido a lo largo de toda la historia estarán delante del trono blanco. Vamos a leer allí en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice el verso 8, pero los cobardes, 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Que el Señor nuestro Dios añada bendición a través de la palabra. Inclinamos nuestros rostros. Bendito Dios nuestro Padre, es un honor para nosotros en esta noche estar aquí en tu casa, alabar tu nombre. Señor, tú eres digno de suprema alabanza, honra y gloria, porque tú eres bueno, oh Dios, y nos has amado con amor eterno, y diste a tu Hijo en nuestro rescate. Gracias, mi Dios, por el regalo de la salvación, y gracias por todos los cuidados a partir del momento que conocimos a Cristo. Señor, hemos visto tu mano, tus cuidados, tu ayuda, tu consuelo, tu fortaleza, tu paz. Gracias por ser nuestro Dios y gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Estamos aquí, oh Dios, porque te necesitamos y nos gozamos en tu presencia y deseamos, mi Dios, que nos sigas bendiciendo. Sobre todo, perfecciona tu obra en nosotros y ayúdenos, Señor, a estar atentos a los acontecimientos de los últimos tiempos, a estar preparados, mi Dios, para la venida de Cristo, a llevar una vida consecuente, oh Dios, a la obra de la cruz, al plan del llamamiento, oh Dios, que nos has hecho en Cristo. Que en todo hallemos gracia y misericordia delante de ti y podamos honrar tu nombre, podamos honrar la cruz, podamos honrar el Evangelio, podamos honrar la iglesia, podamos honrar nuestra vida cristiana. Con acción de gracias, Señor, se lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Venimos hablando, entonces, pueden sentarse, hermanos, del juicio final sobre la humanidad.
Y la palabra del Señor nos enseña en el verso 11 y 12 que toda la humanidad estará ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la semana pasada aclarábamos que cuando se habla de pequeños y grandes, debe entenderse esto en el sentido literal, no en el sentido que tiene que ver con rangos, clases, posiciones sociales o económicas, no. Porque el muchacho del momento en que entra a la etapa de la conciencia es responsable de sus actos, de su vida en adelante. Y si alguien muere en esa edad sin Cristo, allí va a aparecer. ¿De acuerdo? Va a aparecer. Y hacíamos un llamado a los padres para que trabajemos y tomemos muy en serio la formación espiritual de nuestros hijos. Hagamos el trabajo que corresponde. Ellos tomarán decisiones buenas o malas, pero recuérdeme esto: el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Hablamos de responsabilidades. Dios da responsabilidades a los padres y debemos cumplirlas. Y los hijos tendrán responsabilidades en base al conocimiento e instrucción que los padres le dan. Y no descuidemos esto porque es algo muy serio, muy, muy serio. Se trata del destino eterno de aquellas gentes que hemos amado, que hemos cuidado, que nos hemos dado por ellos. Asegurémonos muy, aparte de los beneficios temporales que pudiéramos darles o dejarles, asegurarnos que ellos conozcan a Cristo como Salvador personal. Será el mejor regalo, la mayor bendición que podemos hacer. No descuidemos esto. Al estilo de, ya se me olvidó el nombre, pero vamos a ir allí a 2 Timoteo para recordar. Donde ya se me escapó esto. La Biblia habla de Euodia, no, habla de la mamá y la abuela de Timoteo. Se me escapó el texto. Pero escuche esto, lo que deseo destacar es esto: una madre que con responsabilidad hizo una tarea y una abuela que con responsabilidad hizo una tarea. Léamelo, hermano, por favor. Claro. Y estamos hablando de un trabajo serio. Ellos, démosle la instrucción espiritual necesaria para que ellos tomen decisiones. Las decisiones que ellos pueden tomar pueden ser buenas o malas, porque junto con la instrucción suya, el mundo también nos está instruyendo y adoctrinando, especialmente aquellos que van a los colegios y a las universidades, ¿verdad? Especialmente
en las universidades hay todo un tratamiento allí que está dañando los corazones y está apartándolos de Dios, pero si se siembran buenas bases en los hijos, ellos sabrán decidir, porque también tenemos creyentes muy firmes que dan testimonio en esos lugares y deseamos que los nuestros sean de eso, sí, que tengan asegurado un lugar con Cristo en Dios, porque si no, allá estarán delante del trono blanco. Y el trono blanco no es un juicio que define si eres salvo o no eres salvo. Eso se define en la cruz del Calvario. Leímos en Juan 3:18, que allí se define la salvación. El trono blanco es un lugar donde se van a abrir los libros y mostrarle a los que están allí no solo sus obras, sino su actitud hacia Cristo y el Evangelio, y solo dirán una sentencia. Sí, porque el juicio que salva o pierde se ofició en la cruz del Calvario. Según Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Eso dice la Biblia. Y el verso 36 dice que el que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Eso dice el verso 36. De manera que, amados hermanos, la humanidad va a estar delante de dos tribunales. Los creyentes van a estar delante de un tribunal y los incrédulos van a estar delante del trono blanco, el tribunal del trono blanco. ¿Por qué dos tribunales? Porque en el tribunal de Cristo irán los salvos. Al tribunal de Cristo van los salvos, que ya fueron juzgados y castigados en la persona y obra de Cristo. Sí, y fueron reconciliados con Dios y fueron hechos hijos de Dios y vinieron a ser parte de la iglesia. Y entonces, ¿qué se va a juzgar allí? Vamos a mirar. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 5. Y estos dos tribunales no se pueden evadir, nadie se puede escapar de ellos. Si es salvo, allí estará, y si no es salvo, estará en el otro. Simplemente no hay escape. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5. Siempre me gusta leer desde el verso 9, porque el verso 9 presenta un desafío a llevar una vida agradable delante de Dios. Sí. Dice el verso 9, por tanto procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Leemos en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable delante de Dios. El desafío que tenemos todos los creyentes. Dice el verso 10, porque es necesario. ¿Quién determinó que es necesario? Dios determinó que es necesario que los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿cuántos? Todos los salvos, los redimidos, los miembros de la iglesia, los que aceptaron a Cristo, todos, sin excepción o sin excepción. Dice la palabra, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y allí no estamos hablando del pecado, sino del estilo de vida como creyente, como miembro de la iglesia,
¿sí? Como servidor de Cristo. ¿Cuál fue el grado de su voluntad, de su disposición, de su entrega? ¿Fue evasivo? ¿O fue alguien que quiso honrar al Señor en su vida cristiana? Será el asunto que se va a dilucidar allí. Y dice la palabra del Señor: mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero antes dice, para que cada uno reciba. La Biblia al creyente que ya fue juzgado en la cruz, lo que le habla es de galardones, de premios, de recompensas. Por ejemplo, allá en el aspecto del cuidado doctrinal, dice la palabra del Señor en 2 Juan. Dice el verso número 8. Mirad por vosotros mismos, 2 Juan, verso 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis, ¿qué cosa? El fruto de vuestro trabajo, sino ¿qué cosa? Recibáis galardón completo. Luego explica: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Muchas veces nosotros actuamos en contra de ese principio bíblico. Por ejemplo, hace unos días llegaron a mi casa y yo estaba atendiendo a una gente allí. Y entonces veo gente en el portón y salgo a ver quién era. Y allí estaban. Pero solitos se fueron rápido. Pero hay que cuidarse en esto. Porque esto no trae la buena doctrina. No traen la doctrina bíblica. Y si uno le atiende y comparte allí, hay gente de ellos muy astutos y que manejan algún grado de conocimiento según la teología de ellos y pueden enredar perfectamente a un creyente que no esté preparado y lo ponen a creer y a caminar con ellos. Así es que el consejo del Señor es, ¿cuál es? A ver, leámoslo otra vez. El consejo del Señor en el verso número 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis. Contundente. ¿Quién dice eso? ¿El pastor de la iglesia bautista de Naranjo? No. Dios a través de su palabra. ¿Lo está leyendo usted? Por mucho tiempo ellos evadían predicar a Cristo. Pero probablemente donde iban se topaban con Cristo. Entonces incluyeron a Cristo en su mensaje, pero no como el instrumento salvador, sino como la carnada en el anzuelo. ¿Me entiende? Como la carnada en el anzuelo, como la estrategia. Y si a usted llegan y le hablan de Cristo, va allí para la oreja, ¿verdad? Sí. Pero su doctrina es mentirosa. De manera que Dios llama al creyente a cuidarse. ¿Por qué? Porque de acuerdo al verso 8, tendría pérdidas. Si alguien no es celoso, no se cuida, le da lo mismo, anda en desobediencia aunque sea un creyente, haciendo contrario a lo que Dios indica en su palabra. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice la palabra del Señor:
en nuestro texto, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuide su vida en Cristo, cuide su doctrina, sea fiel al Señor. Y si algo no es bueno, no hay que recibirlo en casa. No quiero dejar eso allí, quiero que vayamos a Mateo 7:15. San Mateo, capítulo 7, verso 15. Dice el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y usa ahí una figura comparativa. ¿Cuál es la idea? Tenemos que cuidarnos, amados hermanos, porque Dios no quiere que el creyente se enrede. Segunda Corintios, capítulo número 5, habla de que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y es un tiempo de dar cuentas. Fue flojo, fue tibio, era indiferente a la iglesia, al servicio del Señor, al evangelismo. ¿Cuál era su realidad? Dice el verso número 11, importantísimo. Recuerden que hay características en los dos tribunales, y es que los libros son abiertos. Solo que en el tribunal del trono blanco se abre el libro de la vida del pecador y se abre el libro de la vida, para mostrar que no aparece inscrito en el libro. En el tribunal de Cristo, Dios lleva control, hermano, y personalicémoslo. Lleva control de su vida. ¿Cómo es usted? ¿Cómo vive? ¿Cuál es su posición espiritual? ¿Es una persona piadosa, fervorosa, temerosa? ¿Es alguien que sirve, que testifica, que se ocupa de lo espiritual? La palabra del Señor dice en el verso 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Subrayeme lo último. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y viene la parte para nosotros. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Siempre digo, a veces cuando hago el llamado evangelístico, hay dos personas que conocen quién somos. Uno es Dios y el otro nosotros mismos. Es la idea del verso 11, solo que al creyente, Dios sabe cómo somos y Dios espera que también nosotros lo sepamos. ¿Sí? De manera que ahí la palabra del Señor llama la atención a los creyentes. Dice la palabra del Señor también en Romanos 14. Allí tiene en contexto disputas que hay entre creyentes por lo que uno come y el otro no come. Cómo se ofenden porque este hace así o este hace así. Y eso degenera en juicios entre los creyentes. Pero el verso 14 me llama la atención. Dicen los versículos 10 al 12. Pero tú
¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Luego, ¿qué dice? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Está hablando del creyente. Pienso es un honor cuando Cristo venga y ser arrebatados, pero es interesante entender que después de ser arrebatados vamos al tribunal de Cristo. Y es un momento de dar cuentas y de que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno, sea malo. Si alguien toda su vida cristiana lo que hizo fue malo, ¿cuál es el resultado? Alguien paga un mal trabajo. Pero si alguien hizo lo bueno, mire, hay trabajadores que no solo reciben el salario, sino que ahora viene el fin de año y algunas empresas le reconocen a ese trabajador. No tienen que hacerlo, pero lo hacen en reconocimiento a la calidad de ese trabajador. Dios nos regaló la salvación. Gracias a Dios por Jesucristo. Pero tenemos que corresponder a la obra de la cruz. Como miembros de la iglesia, debemos evitar ser miembros pasivos. Tenemos que ser miembros activos. Y allá en su vida cristiana, donde usted se mueve, debe ser un miembro activo. Cuando menos regale tratados. A mí me gusta andar trataditos. Y ahí me bajo en la pulpería y de repente ando ahí en la puerta del carro y cojo unos tratados y los regalo. Hay que hacer algo. Y si usted tiene dones y talentos, póngalos al servicio del Señor, porque esto será lo que se va a dilucidar. Allá dice 1 Pedro 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Cristo. Entonces Dios está llamando a todos los redimidos a servir. Si vamos a mirar allí Efesios 2:10, a ver, alguien me lo lee, por favor. ¿Alguien tiene Efesios 2:10, hermano Jimmy, por favor? Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Claro, Dios tiene un plan trazado de antemano para los redimidos en Cristo, para que seamos hallados en ¿qué? En buenas obras. Alguien otro que me lea Tito 2:8. Vamos a ver, ¿no? Tito 3:8. Sí, hermano Víctor, gracias. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Leamos el verso 13 también. 13. Sí. 14, perdón. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Para que no sean sin qué? ¿Y fruto para quién? Y eso es lo que se va a dilucidar en el tribunal de Cristo. El desafío allí en Tito 2:8 es que los siervos de Dios tenemos por tarea
constantemente estar recordando a la iglesia la importancia de servir a Dios, de hacer cada quien su tarea. Y será hermoso en aquel día poder ir con la confianza de que hemos servido a Dios, de que nos hemos esforzado, que nos hemos preocupado. Y nadie diga que ha servido mucho a Dios, porque dice la palabra del Señor que cuando hayamos hecho lo que se nos pidió, solo debe haber esta confesión en nuestra boca: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y de allí se aconseja ir más allá de lo que se nos encomienda, tratar de ir más allá, porque un día esto se verá en el tribunal de Cristo. Dice el verso 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También en Gálatas llama la atención la actitud que tenemos que tener hacia los demás. Pareciera que esto es un asuntito a considerar. El capítulo 6 llama la atención sobre tener una buena actitud ante aquellos hermanos o hermanas que por alguna razón han fallado. El sagrado deber de los santos es restaurarles, orar por ellos, aconsejarlos, animarlos, volverlos al buen camino. Eso dice Judas en los últimos versículos, donde llama a rescatarlos del fuego, dice la palabra. Aquí dice la Escritura, en el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro. Es usted sirviendo al Señor en favor de otros, porque esto se va a dilucidar en el tribunal de Cristo. Hay un pasaje más allí en 1 Corintios capítulo 3 que habla de la construcción de nuestra vida sobre el fundamento de Cristo. ¿Qué clase de materiales estamos usando en la construcción de nuestra vida espiritual? El verso 11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el fundamento, la base en que está asentada la vida del creyente. Sí. Pero luego viene nuestra tarea. Dice el verso 12: y si sobre este fundamento alguno edificare. Y tiene que ver con la construcción de la vida espiritual en el fundamento de Cristo, donde dice la palabra del Señor: y si sobre este fundamento alguno edificare, y habla de materiales preciosos, permanentes, que nada los destruye, ¿sí? Que permanecen. Pero también habla de materiales que se apolillan, que se queman, que se lo lleva el viento, que no sirven. Dice el verso en la segunda parte, dice: madera, heno u hojarasca. Y eso, amados hermanos, habla de la forma en que nosotros vemos la vida espiritual y asumimos la vida espiritual. Uno puede poner un ejemplo de esto en base a la Biblia. El mejor ejemplo es la Biblia, ¿verdad? Y entonces vemos allá Apocalipsis capítulo 3, versos 14 en adelante, donde describe una vida medias, a la ligera, si se quiere, indiferente, descuidada,
en la presunción, desde luego, del fundamento. ¿Cuál? Soy salvo, y entonces ya el resto no les importa. Cómo sean, cómo se comporten, cómo vivan. Y entonces dice el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia. ¿A quién es el mensaje? A la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué cosa? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. A la iglesia le está diciendo el Señor esto, porque el Señor se está enfocando en un problema que se da en la iglesia: la indiferencia, la tibieza, la apatía, la frialdad. ¿Sí? Y entonces dice el verso 17, pero tú dices, ¿qué cosa? Soy rico. ¿Sí? Y todo el que está en Cristo es rico, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero y en su vida cristiana, uno puede leer ahí para hablar qué tan rico es en Cristo. Usted puede, tal vez hagamos un paréntesis ahí y luego seguimos leyendo. Y vamos a 1 Corintios 1. Usted fue enriquecido por la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo para una vida nueva, para una vida consecuente a la obra de la cruz, para una vida que corresponda, para una vida activa, para una vida de provecho, para una vida de bendición. Dice la palabra, 1 Corintios capítulo 1, versos 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Porque en todas las cosas que fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios por la gracia le proveyó todo, digamos, usando el otro pasaje, todos los materiales mejores para que usted construya una buena vida en Cristo. Si no lo hace, ya el problema es suyo. Si usted ve en ese pasaje, en el verso 10, 11, 12, hay problemas en la iglesia, porque otros están ocupados en otras cosas, no en el plan de Dios para sus vidas, no en el plan de Dios para las iglesias, y más bien están generando problemas para sus propias vidas y generando problemas para la iglesia. Cada creyente debe asegurarse que es de bendición y que se mueve en base a la voluntad de Dios. Su desafío es agradar a Dios y honrar la obra de la cruz. Ser un ejemplo y un testimonio a los demás. Es el desafío del creyente. Sobre estas cosas se verá en el tribunal de Cristo. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres ¿qué? Un desventurado es alguien que no sabe dónde va, para dónde camina, cuál es su realidad, a quién quiere agradar, cuál es el propósito de su vida. Es un desventurado. Pero además le añade, miserable. Y hermano, ese término es duro, pero alguien que no corresponde a la obra de la cruz, ¿cómo sería?
Alguien que ignora la voluntad de Dios a través de su palabra, ¿cómo se consideraría? ¿Ah? Es fuerte, ¿verdad que sí? Pero el Señor dice, es un desventurado, miserable, además que pobre, ¿sí? No está atesorando la gracia de Dios. ¿Sabes? Dice 2 Timoteo 2:1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Ponga alma, vida y corazón a su vida espiritual. Leemos allá en 2 Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su modelo para la vida espiritual es Cristo. No nos comparemos entre nosotros, porque si andamos mal nos vamos a comparar con otro que esté más mal para sentirnos bien. El modelo es Cristo. Y si no tenemos a Cristo como modelo, entonces todos los días vamos a ver un desafío en Cristo. Si nos comparamos con otros, de repente aquel está más mal y yo estoy bien, no necesito más. Nuestras actitudes deben cambiar. Nuestra forma de ser debe ser mejor. Debemos ser más útiles en las manos del Señor, porque todo eso se va a dilucidar en el tribunal de Cristo. Y algunos oirán, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero dice la Biblia que otros se apartarán de él como avergonzados, porque tuvieron las mismas oportunidades de los demás, de crecer, de servir, de ser útiles, de ser de bendición, de tener un buen testimonio, y descuidaron todo eso. Salvo sí, por la gracia y la misericordia de Dios. En 1 Corintios 3, donde estábamos, a ver si ya los perdí. 2 Corintios 3, donde estábamos, dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, subrayeme el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Versículos 13 y 14 están hablando del tribunal de Cristo. Y si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Amén. Dios no nos debe nada, pero qué lindo que hayamos sido ejemplares, buenos, útiles, y entonces Dios tenga un premio, un galardón. ¿De qué tipo de premios o galardones? No sé. La Biblia habla de coronas. Las coronas no son para andarse exhibiendo y pavoneando en el cielo. No, las coronas son para tener algo que poner a los pies del Señor, reconociéndole que solo es digno Él de toda honra, gloria y honor. Sí. Dice la palabra del Señor en el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero subrayeme lo que sigue. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si no es la gracia y la misericordia de Dios, que hubiera ido al infierno. Pero en Cristo se movió como si nada hubiera pasado en la cruz del Calvario o nada hubiera pasado en su vida. Y hermano, eso es terrible. Y lo más interesante es que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare,
eso también cegará. El comportamiento del hombre tiene sus efectos, pero el que nos debe preocupar mucho es el tribunal de Cristo. Y debemos meditar en esto. Allí no es que vamos a ir en pelota, sino dice, cada uno dará cuenta de sí. Juan Rafael, si baja Alvarado delante del trono del tribunal de Cristo. Y digan ustedes su nombre y mediten eso. ¿Por qué Dios nos habla de estas cosas? Porque a veces perdemos el norte. A veces perdemos el sentido. Estamos en los últimos tiempos y hay un montón de cosas que nos enredan. Ocúpese de su vida espiritual, con seriedad, con responsabilidad. Si ha descuidado su vida de oración, retómela, por favor. Si ha dejado de leer la Biblia, lea la Biblia, por favor. Pero no leer para decir, ya cumplí, ya leí, hoy no. Cuando lees un texto, debes preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí de esta escritura? Porque nos cuenta historias, ejemplos y todo, pero eso no es para que sepas de historia o de ejemplos. Usa la historia y los ejemplos para enseñarnos. Cito un caso, allí en 1 Corintios 10. Dice el verso 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero en los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, él al punto donde quería llegar, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para quién. Entonces no es que sepamos historia o conozcamos casos. No, Dios quiere enseñarnos a través de la palabra. Dice, están allí como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, y eso describe de repente la vida espiritual de muchos en los últimos tiempos. Y dice la palabra en nuestro texto, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Poca seriedad espiritual, ¿verdad? Y dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, como 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Subrayeme el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Solo le faltó poner ahí 2020 y 2021, ¿verdad? Dejando bien claro a quién Dios le está hablando. Entonces, no es conocer historia, no es saber cómo fue fulano o sutano, sino aprender. Cuando lees la Biblia, trate de encontrar la enseñanza de Dios para su vida. Porque es de esta manera que crecemos, maduramos, nos perfeccionamos, ¿sí? Nos santificamos. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados hermanos, nos quedamos aquí, seguimos la próxima semana.
No hemos terminado el tribunal de Cristo, pero meditemos en esto. Si tiene que tomar decisiones, por favor hágalo. Podemos mejorar, ¿sí? Así como decidimos la indiferencia o decidimos lo malo, podemos decidir lo bueno, agradar a Dios, corresponder a la obra de la cruz. Las decisiones salen del corazón en la medida en que tememos a Dios y su palabra, en que creemos a Dios y su palabra, y pudiera nuestra vida dar un vuelco radical, un vuelco para la gloria de Dios, en favor de nuestro testimonio, en beneficio de la iglesia, en oportunidad de salvación para otros. Que el Dios Altísimo le bendiga. Muchas gracias.